Buenas noches, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios los días martes, en donde estamos viendo punto por punto nuestra declaración de fe. Hoy nos toca revisar el punto que habla acerca de la salvación. Estuvimos viendo y el martes pasado ya Ari nos contó acerca del pecado del hombre y aquello que nos separa de Dios. Así que hoy nos toca hablar acerca del punto que habla de la salvación. Comenzamos leyéndolo. Dice: creemos en la salvación eterna del hombre solo por medio de la fe en Jesucristo. Ella solo es posible cuando el hombre reconoce su pecado ante Dios y al arrepentirse cree que Cristo Jesús pagó el precio con el sacrificio de la cruz y le acepta como su personal Salvador. Creemos que no es posible dicha salvación por ningún otro medio ni sacrificio. Bien, comencemos entonces con la primera parte de este punto que dice: creemos en la salvación eterna del hombre solo por medio de la fe en Jesucristo. Miren cómo habíamos dejado en claro y veíamos en el video anterior con Ariel de que el hombre está separado de Dios por el pecado, de que el hombre es delante de Dios un pecador. Hoy nos toca decir y declarar como iglesia de que creemos en la salvación eterna del hombre. El hombre puede ser eternamente salvo. El tema es cómo se logra esa salvación. Solo por medio de la fe en Jesucristo. Miren, acompáñenme a leer Romanos 3:21 y comienza diciendo y hablando de la justicia mediante la fe. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Miren, y el capítulo continúa y el versículo 28 dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y porque, además, dice también la Biblia en Efesios 2:8: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hermanos, simplemente es por fe, exige. Y porque me detengo y hablo de vuelta de esta palabra que es fe. Porque miren, hermanos, amigos, usted tiene que tener la certeza de lo que cree y en lo que cree, incluso si no lo viese, porque esa es la definición de fe. Miren, vamos a leerlo en Hebreos 11. Dice de que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por fe fue aprobado Abraham, por fe fue aprobado y encontró salvación Noé. Creyeron en lo que no vieron. Y yo entiendo, y usted sabe, de que Cristo murió hace 2000 años y usted no lo vio, pero por la fe puede entender y puede creer que Cristo murió por usted. Por la fe puede entender de que Él es el único medio de salvación. Bien, decíamos de que es por fe.
Pero ¿cómo comienza este proceso de salvación? Miren, la declaración de fe de esta noche continúa diciendo de que ello solo es posible cuando el hombre reconoce su pecado ante Dios. Y al arrepentirse, cree que Cristo Jesús pagó el precio con el sacrificio de la cruz y le acepta como su personal Salvador. Así empieza este proceso, así empieza uno a creer en Cristo por fe. Acompáñenme y vamos a leer una cita que está en Romanos 5, y vamos a comenzar leyendo el versículo 6. Romanos 5, 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. El 8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El 9 dice: y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Y el 10 dice: pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Miren, hablábamos de incapacidad, hablábamos de que el hombre tiene que reconocer su pecado ante Dios. Lo vimos y, como decíamos, lo estamos estudiando. Hermano, usted es incapaz sin Cristo de pararse delante de Dios. Usted es incapaz de presentarse a querer pedirle perdón a Dios sin Cristo. Esa incapacidad está manifestada en estos versículos que hablamos y es lo que nos separa. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos, porque Cristo vino a morir cuando aún éramos todavía pecadores. No vino a morir después de que usted le pidió perdón. Cristo vino a morir antes. Vino a morir por su pecado, por su maldad, por su mentira. Cristo vino a morir por su incapacidad. Hermano, debe reconocer y entender de que es con arrepentimiento como comienza este proceso de salvación, de fe en Jesucristo. Bien, y sigue, y ese arrepentimiento lo podemos ver también en el libro de Romanos, y le pido que me acompañen a el capítulo 10 y al versículo 8. Vamos a leer este pasaje que dice lo siguiente: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Hermano, usted jamás va a ser deshonrado si deposita su fe en Cristo y en su salvación, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestro pecado, reconociendo nuestra incapacidad y entendiendo que debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Continuamos ya con la última parte del punto que nos toca analizar en esta noche, y dice que creemos que no es posible dicha salvación por ningún otro medio ni sacrificio. Pensando y analizando de que nuestra salvación no es por ningún otro medio ni sacrificio, pensaba en muchas frases o cosas que podemos tener como creencia. Miren, nuestra salvación es por fe en Cristo, pero muchas veces por creer que es fe en Cristo también podemos creer de que es fe en Cristo y algunas cosas más. Podemos creer de que es fe en Cristo y algunos ayudadores que creo yo
que Cristo necesita y están a la par. Además, puedo creer de que es fe en Cristo más mis buenas acciones. Y es fe en Cristo, pero yo también un poco me lo merezco. Entonces son mis buenas acciones y que yo me lo merezco y que Cristo murió por mí. Y también puedo creer de que mi salvación es fe en Cristo y también fe en todos los demás dioses. Puedo creer en Cristo y también tengo capacidad, porque soy muy bueno en creer en todo lo demás. No debemos confundirnos, no debemos mezclarnos en nuestra cabeza las ideas de salvación. La salvación es solo por Cristo. Miren, para aclarar y para justificar este punto, vamos a leer el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Es clara la Biblia cuando lo dice, y vamos a leerlo porque dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces vemos de que con este versículo muchas de las afirmaciones que podíamos llegar a creer o tener como idea que hicimos anteriormente estábamos equivocados. La Biblia es clara y la Biblia nos dice de que en ningún otro hay salvación y que Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y además, ¿saben qué? Cristo, como decíamos y como creemos, vino a la tierra, vino y predicó y también habló y nos aclaró y nos dejó bien en claro acerca de quién es el que salva. Podemos leerlo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, en donde dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otra versión, hay otra traducción que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Mire, no se trata de creer en Cristo, sino también entender y creer de que es solo en Cristo en quien hay que creer. Usted no puede ser salvo por ningún otro medio, ni por ningún otro sacrificio que no sea el de Cristo. Dios no puede recibirle si usted no ingresa a través de Cristo. Él es la puerta, también dijo, por la cual todos debemos pasar. La fe puesta solo en Cristo nos hará salvos. Es mi deseo haber podido aclarar, es mi deseo haber podido ayudar a comprender este punto en la declaración de fe. Si hay alguna duda, alguna consulta, siéntase libre en hacerla. Puede contactarnos. Está la página de la iglesia también y puede dejarnos su comentario y su consulta. Oro y pido para que usted pueda entender y creer de que la salvación es solo a través de Cristo. Amén.